Hola a todos, en el vídeo de hoy vamos a continuar con nuestra serie de análisis de los diferentes textos apocalípticos o revelaciones de los secretos celestiales, secretos que se han preservado en la mística del judaísmo, también en la mística del cristianismo. Son los textos apocalípticos que hemos estado viendo. Principalmente hemos conversado sobre el texto del libro de Enoc, y hoy vamos a pasar a otro texto antiguo, un texto judío, pero que con el paso del tiempo pues digamos que fue preservado por los diferentes místicos cristianos. Hago referencia al Apocalipsis de Abraham. El profeta Abraham, sin duda alguna, es el padre, se considera el padre de las religiones monoteístas en conexión con el judaísmo, cristianismo e islam, entre otras, como también los sabeos, una religión también muy antigua de la que se conoce muy poco. Pero en conexión con este texto del Apocalipsis o revelación de Abraham, hay que decir que, por supuesto, el origen es un texto judío, probablemente de finales del siglo I, principios del siglo II, después de la destrucción del Templo de Jerusalén. Es un texto que con el paso del tiempo fue traducido al griego, y del griego pues los gnósticos cristianos lo tradujeron a otras lenguas, y en la actualidad se ha preservado en eslavo antiguo. Hay que afirmar que estas fuentes antiguas primarias, como el texto en griego y el texto original en hebreo, se han perdido, y solamente contamos con la traducción a otras lenguas, ya les decía, en el tiempo moderno, que pues nos dan una idea de este contenido místico de revelación, estos arcanos, de los secretos que estos digamos que estudiosos de los secretos celestiales, los místicos, los gnósticos, pues encontraron en este texto del Apocalipsis de Abraham. ¿De qué nos habla el Apocalipsis de Abraham? Este texto nos revela una serie de visiones a las que se le dio el privilegio al profeta Abraham, las promesas que Dios le hace, la elección del pueblo de Israel y también de la aniquilación de los malvados en el final. El texto nos habla de la conversión del profeta Abraham y de las visiones que sorpresivamente son muy similares a otras visiones como las que contempló el profeta Enoc y también el sabio, el gran rabino Ismael, del cual hemos hablado. Porque Abraham también es llevado por un ángel, es conducido al séptimo cielo, y allí también tiene la visión del trono de Dios, del carruaje de fuego que se describe en el capítulo 1 de Ezequiel, conocido como la Merkabá. Por tanto, son textos que están dentro del contexto de la mística judía de la Kabbalah. Y en cuanto a esto, pues es significativo, vuelvo a enfatizar, la característica de estos textos apocalípticos, donde estas grandes figuras, padres de fe como el caso de Abraham, también experimentan esta serie de visiones sobre el trono, sobre la Merkabá, sobre el carruaje de fuego. Y por tanto es que los académicos han concluido que al parecer este texto se trata de un autor desconocido que en algún momento se valió tanto de la fuente del Génesis como del texto del libro del profeta Ezequiel y de otras tradiciones judías para compilar y crear este texto que conocemos como la revelación de Abraham. Vamos a entrar en detalle sobre el texto, incluso vamos a citar directamente de este texto de la revelación de Abraham para que tengan una idea de la visión aterradora de majestuosidad de este ángel que lo conduce y lo guía a esta revelación, y sobre lo que él ve en cuanto al trono, a la Merkabá, al carruaje de fuego. Primeramente, el texto nos habla de la conversión del profeta Abraham. Nos habla de cómo él se encargaba de cuidar los ídolos de su padre Terah, o Tarek como le llaman en castellano, y de su hermano Nahor. Nos dice el texto que en una ocasión Abraham había entrado al templo donde su padre guardaba los ídolos, y cuando entra se percata de que la imagen, o sea, la estatua de uno de los dioses se había caído y estaba como si fuese inclinada frente a otro ídolo de estos. Y sucede que Abraham quedó pasmado y dice: wow, este Dios
al que la gente adora, y se ha caído esta estatua, y él no podía levantarla, manda a buscar a su padre. El padre viene y entre los dos, a duras penas, levantan la gran estatua, y mientras la están colocando, la tiene agarrada por la cabeza del ídolo y se le zafa la cabeza. Cuando Abraham ve aquello, se queda pasmado y dice: wow, si este es el Dios que adoramos y se le ha caído hasta la cabeza, ¿qué es esto? Él en su interior sentía ese vacío donde decía: no puede ser, estos son ídolos creados por nosotros, por seres humanos, por manos humanas, de piedra, que no hablan, no se mueven, si se caen al suelo no pueden ni levantarse. Él sentía que aquello no podía ser verdad, que la idolatría debía ser rechazada, porque no había validez en tal cosa. Y es precisamente un día estando con su padre, al parecer en una especie del patio de la casa del padre, dice el texto que se escucha como un gran relámpago, un gran ruido en el cielo, y se escucha una voz que lo llama desde el cielo: Abraham, Abraham. Y él dice: aquí estoy. Y le dice: yo soy aquel al que buscas, el creador del cielo y de la tierra, el todopoderoso. Y esta revelación le habla que es a él a quien tiene que servirle. Y encontramos, por lo tanto, lo significativo de este texto de Abraham, porque viene a ser un llamamiento a el rechazo de la idolatría, y viene a manifestarse el Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, como aquel a quien se merece entregar la honra, la gloria y la alabanza. El texto de Abraham nos habla entonces de que mientras él tiene esta revelación y esta gran voz, él cae al suelo temblando. Pero Dios envía a un ángel que era ejecutor contra aquellos que practican la idolatría, el ángel Yaoel. Este ángel viene a Abraham y lo reconforta y le dice que no tenga miedo, que se levante, que Dios lo ha enviado para llevarlo a un sitio y mostrarle grandes secretos y grandes misterios. Y dice el texto, y voy a citar directamente para que vean la descripción que Abraham nos da, o el texto de Abraham nos habla sobre este ángel que se le aparece para confortarlo. Dice lo siguiente, dice: una vez que me hube levantado, vi a quien había tomado mi diestra y me había puesto en pie. El aspecto de su cuerpo era como el zafiro, y la apariencia de su rostro crisólita, los cabellos de su cabeza como la nieve, y la diadema sobre su cabeza como la visión del arco iris. Sus vestiduras eran de púrpura, y en su diestra había un caduceo de oro. Y me dijo: ven conmigo, e iré contigo en forma visible hasta el sacrificio. Ven conmigo, e iré contigo en forma visible hasta el sacrificio, y de forma invisible hasta la consumación de los siglos. Mantente firme y ve. Y marchamos juntos los dos durante 40 días y 40 noches. Y dice el profeta que él no comió ni bebió, porque solamente la visión de este ángel y las palabras, la conversación que tenían con el ángel, ese era su alimento. Entonces estamos viendo a este ángel con una apariencia tremenda. Un ángel que ha recibido la misión de acabar con la idolatría y ahora recibe la misión de confortar al profeta Abraham. Y dice el texto algo maravilloso, sorprendente, que mientras van caminando, algo acontece. Y cito: estaba aún hablando el ángel cuando he aquí que un fuego avanzaba hacia nosotros en derredor. Había una voz en el fuego como voz de muchas aguas, como la voz del mar en su agitación. El ángel se inclinó conmigo y la adoró. Quise postrarme en tierra, pero el lugar de la altura en el que los dos estábamos tan pronto se elevaba como descendía. Y dice el texto: y dijo el ángel: inclínate, Abraham, y entona el cántico que te he enseñado. Pero no había tierra en la cual postrarse. Solo me incliné y entoné el cántico que me había enseñado. Y dijo el ángel: recita sin parar. Dice: y recité, y recitaba el ángel conmigo lo siguiente. Entonces Abraham pasa a recitar esta oración junto con el ángel, donde comienza a alabar al Creador y a pedirle protección. Y luego de esta oración, realmente tratando de comprender lo que sucedía, esta visión tan realmente aterradora, tremenda,
para un ser humano que ahora se encontraba en ámbitos celestiales, el texto dice lo siguiente: y mientras estaba entonando el cántico, la boca de fuego que estaba en la extensión se elevaba cada vez más alto, y oí una voz como una tempestad marina, y no cesaba por la plétora de fuego, en tanto que el fuego se elevó, borboritando en lo más alto. Vi debajo de las llamas un trono de fuego, y a seres de muchos ojos a su alrededor que entonaban un cántico. Así que es ahora cuando Abraham tiene esta visión del carro de fuego, del trono de Dios, de la Merkabá, como lo llaman los místicos, y sigue diciendo: y bajo el trono vi a 4 criaturas ígneas que cantaban. Su aspecto era el mismo, cada una de ellas tenía 4 rostros, tal era el aspecto de sus rostros: de león, de hombre, de toro y de águila. 4 cabezas y cada criatura con 6 alas. Dice, un par le salía de sus hombros, y un par de sus costados, y un par de su cintura, cubriendo sus rostros las alas que salían de sus hombros, en tanto que las alas de su cintura revestían sus piernas, y extendían sus alas centrales, volando libremente. Cuando concluían el cántico, se miraban los unos a los otros, y unos a otros se lanzaban miradas desafiantes. Y ocurrió que cuando el ángel que estaba conmigo vio cómo se miraban y cómo se desafiaban, me dejó. Fue corriendo hacia ellos, y a cada una de las criaturas desvió el rostro de la faz que tenía enfrente, para que no vieran delante de sí. Dice, los rostros desafiantes, y les enseñó el cántico de paz que tenía en sí. Estando yo solo, y aquí viene la parte interesante. Estando yo solo, miré y vi detrás de las criaturas un carro de ruedas de fuego. Cada rueda estaba llena de ojos por doquier, y en lo alto de las ruedas estaba el trono que yo ya había visto. Este estaba cubierto de fuego, y el fuego lo rodeaba por doquier. Y he aquí que una luz inefable envolvía una multitud de fuego, y oí sus santas voces como la voz de un solo hombre. Me llegó la voz desde en medio de las llamas, diciendo: Abraham, Abraham. Heme aquí, respondió. Dijo: contempla las extensiones que están bajo el espacio sobre el que está situado, y mira, como no hay sobre ellas ningún excepto aquel al que buscaste, o aquel que te ama. Y dice, mientras la voz estaba hablando, he aquí que se abrieron las extensiones del cielo que estaba debajo de mí. Vi en el séptimo firmamento sobre el que me encontraba un fuego propagado, una luz y un rocío, una multitud de ángeles, y la visión y la virtud de gloria invisible de las criaturas que había visto en lo alto. O sea que estamos viendo que este texto nos vuelve a recordar, o viene a enfatizar nuevamente, esta serie de visiones sobre el trono celestial de Dios y sobre lo que acontece en el séptimo cielo, sobre estos ángeles que se encuentran alrededor del trono en la presencia de Dios, y realmente acontecimientos de la corte celestial y de estos encargados que están constantemente rindiendo alabanza al Todopoderoso. Es interesante que el texto, pues sin duda alguna, es muy similar a estos otros que ya les hemos comentado, y otra vez contiene detalles del libro de Génesis, porque más adelante se le muestra a Abraham los cielos y le dice: cuenta las estrellas, y él dice: no puedo, es imposible, y le dice: de esta manera va a ser tu descendencia, en la cual voy a bendecir. Y esto está en consonancia con el texto del libro del Génesis. Y más adelante, pues se nos habla de la creación y del castigo que van a recibir los malvados, y el juicio al que va a ser sometida la humanidad.
Por tanto, este texto de Abraham es un texto místico, un texto de revelación de los secretos celestiales, un texto guardado y preservado entre los grandes estudiosos de estos conocimientos de la Merkabá, que se conocen como los escritos que posteriormente darían origen o resultaría en lo que se conoce como la Kabbalah o misticismo judío, y también este texto fue estudiado e incorporado por los gnósticos del cristianismo. Hasta aquí con esta primera parte sobre el análisis del texto apocalíptico de Abraham, el profeta Abraham. En una segunda parte vamos a continuar comentando sobre estas visiones del castigo a los malvados y sobre el juicio que ya les decía que se habla y siempre se tiene presente en estos textos apocalípticos. Les agradezco a todos por la atención, les envío un gran saludo a todos donde quiera que se encuentren y hasta un próximo encuentro.